Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la clase de Teoría General de la Administración. Esta materia forma parte de nuestro primer cuatrimestre en la licenciatura en Administración. Sean todos y cada uno de ustedes cordialmente bienvenidos. Empezaremos por platicar acerca de nuestro programa de estudios, el cual contempla 5 unidades. Durante la primera unidad abordaremos los antecedentes históricos, los orígenes de la administración y conceptos básicos. Durante la segunda unidad abordaremos los distintos enfoques y teorías de la administración. Durante la tercera unidad conoceremos las distintas escuelas de la administración. En la cuarta unidad nos adentraremos a el proceso administrativo y sus etapas. Y por último, en la quinta unidad abordaremos las distintas perspectivas de la administración en la época actual. Nuestra bibliografía básica es del autor Munch Galindo, es el libro de la editorial Pearson y el libro se llama Escuelas, Proceso Administrativo, Áreas Funcionales y Desarrollo Emprendedor. ¿Cómo estaremos evaluando el desarrollo de este curso, de esta materia? La primera actividad vale el 30%, la segunda actividad vale también el 30%, nuestra actividad final equivale también al 30% y nuestra actividad de examen el 10%, para que en total tengamos el 100% de nuestra evaluación. ¿Qué actividades son estas? La primera actividad, que corresponde a la unidad número 1, usted tendrá que contestar la evaluación diagnóstica, elaborar un mapa conceptual con el concepto de administración, las características, funciones y qué es administración pública y privada. Deberá también de elaborar su propia definición de administración y realizar una línea de tiempo sobre los antecedentes históricos. Recuerde que es importante incluir sus datos en la parte superior: licenciatura que cursa, asignatura, su nombre, nombre de la actividad, utilizar letra Arial 10, alinearla, justificar el texto, utilizar un interlineado de 1.5, colocar la fecha, el nombre de su profesor y el ID. También es importante que siempre revise los criterios con los que se evaluará la actividad. Para esta primera actividad evaluaremos una buena ortografía y estilo de redacción, que se desarrolle con originalidad lo solicitado, con un excelente formato, que desarrolle los 3 temas solicitados, que realice un buen razonamiento del texto y que usted incluya todos los datos solicitados. Conforme vayamos avanzando en las distintas unidades, iremos explicando el resto de nuestras actividades. Comenzaremos con nuestra evaluación diagnóstica o encuadre, en la cual es importante que usted nos ayude a contestar estas 5 preguntas bajo sus conocimientos previos, sin la necesidad de buscar en Internet. Y la primera pregunta dice: ¿qué entiendes por administración? La segunda: ¿conoces el proceso administrativo? La tercera: ¿has realizado un análisis FODA? La cuarta: en la actualidad, ¿en dónde se utiliza la administración? La quinta: ¿por qué has decidido estudiar administración? Si usted desconoce la respuesta de alguna,
puede omitir la respuesta, ya que para nosotros es importante analizar sus conocimientos previos. Vamos a comenzar con nuestra primera unidad, en la cual abordaremos los antecedentes históricos, el concepto de administración, sus características, funciones, qué es administración pública y privada, sus orígenes en México y la importancia de la administración. Como nuestro primer tema, 1.1, antecedentes históricos de la administración. Y aquí es importante resaltar algo. Los grandes avances que disfrutábamos en esta época en cualquier ámbito, ya sea económico, tecnológico, científico, todos están relacionados con la administración. Y es que el avance de la humanidad sería imposible, ¿verdad?, sin entender la existencia de esta actividad. El hombre, ¿verdad?, de manera incipiente llevaba a cabo la administración. Él desconocía que estaba realizándola, pero en todas y cada una de sus actividades se organizaba. Vamos a conocer cómo se dio esta evolución a lo largo del tiempo. Iniciamos con la primera época, que es la época primitiva. El hombre siempre ha trabajado para subsistir. El hombre en la época primitiva lo que buscaba era cubrir sus necesidades básicas, alimento principalmente. Como podemos observar en la imagen, vemos que un grupo de personas está rodeando un mamut. Ellos están de alguna manera organizados para poder cazarlo. En sus manos vemos cómo tienen lanzas, que son herramientas rudimentarias que ellos mismos crearon. Vemos también que le están lanzando piedras para que el animal se desoriente. Y de esta manera ellos, ¿verdad?, se organizaban para poder obtener sus alimentos y seguir subsistiendo. Podemos decir que entonces el hombre aplicaba la ley de oro de la administración, que consiste en obtener los máximos resultados con el mínimo del esfuerzo. En la época primitiva, cuando el hombre comenzó a trabajar en grupo, como lo acabamos de observar en la imagen, surge de manera incipiente la administración, como una asociación de esfuerzos para lograr un fin determinado, que requería precisamente la participación de varias personas. Durante esta época primitiva, el hombre deja de ser nómada, deja de andar de un lado hacia otro, ¿verdad?, buscando sus alimentos. Descubre algo importante que cambia el rumbo de la historia, que es la agricultura. El hombre se vuelve sedentario, significa que ya se queda a vivir en un solo lugar. Usualmente vivían cerca de lagos o de ríos para poder precisamente cultivar. Aprende a cultivar, a cosechar y almacenar sus cosechas. De esta forma, el hombre primitivo aplica la administración en la agricultura a través del proceso, ¿verdad?, del proceso para poder sembrar. Viene otra etapa importante, que son las grandes civilizaciones. Estas se dieron a partir del año 2150 a.C. y hasta el año 500 a.C.
con la aparición del Estado, lo cual señala el inicio de algunas civilizaciones. Surgen importantes ciencias como la literatura, la religión, la organización política, la escritura, el urbanismo. Y también tenemos que en Mesopotamia y en Egipto la sociedad se dividía ya en clases sociales. El control del trabajo era de forma colectiva y el pago de tributos usualmente era en especie. Las operaciones comerciales se realizaban principalmente a través del trueque. Dentro de todavía esta etapa de grandes civilizaciones, en el código Hammurabi se declaraba que si un albañil construía una casa y su trabajo no era el correcto, es decir, la casa se llegaba a derrumbar matando al dueño, el albañil sería castigado con pena de muerte. Y es que desde esta época era evidente la preocupación por obtener la máxima productividad, es decir, hacer las cosas bien. Durante esta época de las grandes civilizaciones surgen importantes proyectos de construcción que requirieron un gran número de hombres y una mayor especialización en el trabajo. Sin lugar a dudas que esta situación originó nuevas formas de organización y también el empleo de especificaciones y procesos de administración más eficientes. Viene otra etapa importante en los antecedentes históricos de la administración, que es la antigüedad grecolatina. Esta se desarrolla a partir del año 500 a.C. y hasta el año 400 después de Cristo. Y aquí hay una civilización que marca, ¿verdad?, un cambio importante en la humanidad y es la civilización de Grecia, cuna de la civilización occidental, y es un ejemplo claro del empleo de la administración. Es aquí en Grecia donde surgen importantes aspectos como la democracia, la filosofía, por supuesto surge la medicina, las matemáticas, la astronomía, las bellas artes, el derecho y por supuesto la administración. Todos estos grandes avances de Occidente se sustentan en gran parte en esta cultura occidental. El avance en esta época se sustentó en la organización social, política, militar y económica. Durante esta etapa, la administración se ejercía mediante una estricta supervisión del trabajo y los esclavos eran supervisados todo el tiempo. Si ellos no querían realizar un trabajo o una tarea, eran castigados físicamente, eran obligados a cubrir largas jornadas y los trabajos más pesados ellos los realizaban. No existía una remuneración, es decir, no existía un salario para el esclavo y su amo, ¿verdad? Era su dueño. Él tenía el control y la decisión sobre qué actividades realizaba el esclavo.
Con la aparición del cristianismo, surgen nuevas formas de administración. Aproximadamente en el año 325, cuando el Concilio de Nicea establece la organización y lineamientos de la doctrina cristiana. En el Imperio Romano se crea. La capital del imperio se traslada a Bizancio y se establece el papado. Es precisamente en la organización de la Iglesia Católica donde se generan las primeras estructuras de administración que hasta hoy en día se aplican. En ella veíamos los principios de autoridad que lo tenía el máximo jerarca. Vemos como tal ya una jerarquía, aspectos de disciplina y de organización que permanecen en la administración hasta nuestros días. De hecho, gran parte de los modelos de administración se fundan en las formas de organización de la Iglesia y del ejército. Durante la Edad Media, que esta época abarca del año 400 al 1400, en el transcurso del feudalismo las relaciones sociales se caracterizaron por un régimen de servidumbre. La administración del feudo estaba sujeta al criterio del señor feudal, quien controlaba a los siervos. Y es que durante el feudalismo, recordemos que los campesinos eran saqueadas sus tierras y el señor feudal lo que hacía era que les ofrecía seguridad para que precisamente no les robaran lo que ellos cosechaban. El señor feudal a cambio de esa seguridad les exigía sus tierras y él se veía como un burgués dadivoso, prestándoles sus tierras para que ellos las siguieran sembrando. Una parte de la cosecha era para el siervo y otra parte de la cosecha era para el señor feudal. Durante esta época también aparecen los gremios, que son agrupaciones de artesanos que se dedican a elaborar un mismo producto. Y a partir de aquí se empiezan a organizar formas más complejas de administración en los equipos de trabajo. Durante la Edad Media, que se da a partir del año 400 y hasta el 1400, se hace presente la fuerte disciplina que requerían los aprendices de los talleres artesanales. Con el desarrollo precisamente del comercio, proliferan los pequeños talleres y los comerciantes. Los comerciantes intervienen como intermediarios entre el productor y el consumidor final y se empiezan a movilizar entre distintas zonas o regiones. Surge aquí la necesidad de colocarle las especificaciones a los productos, dar garantías y otros medios para establecer el equivalente a la administración de aquella época. Una forma de organización para satisfacer estas nuevas condiciones fue la de los gremios, que eran asociaciones que existieron en Europa desde el siglo XIII hasta el siglo XVIII, que eran considerados de alguna manera como un monopolio. Estos grupos estaban integrados por artesanos que realizaban una misma actividad, por ejemplo, aquellos que elaboraban zapatos, vasijas, tejedores, joyeros, escultores. Y estos se organizaban para comercializar sus productos específicamente en una zona.
Los gremios también adherían a las normas, se adherían, perdón, a las normas administrativas y estas regían la administración de los materiales, la naturaleza del proceso y el control del producto terminado. Los gremios enviaban sus mercancías a otras ciudades. Se hacía también bajo un control particularmente estricto, puesto que la reputación de todos los agremiados podía verse perjudicada si existían mediocres resultados en cuanto a la calidad de los productos. Durante la Revolución Industrial llega uno de los descubrimientos más importantes, que es la máquina de vapor. Y con esto se propicia el desarrollo de la industria y consecuentemente grandes cambios en los procesos de producción. La complejidad del trabajo hizo necesaria la aparición de especialistas que atendían directamente todos los problemas de las fábricas. Durante esta etapa de la revolución industrial se inició la producción en serie y la especialización en el trabajo, puesto que un mismo empleado realizaba una tarea de forma repetitiva y consecuente. Esto también trajo grandes problemas en el sector de fabricación, y la administración se tornó un tanto más compleja. Por lo tanto, el trabajo que venían desarrollando los artesanos disminuye, pierde valor, ya que las empresas ahora producían en gran escala. Aquí surge una figura importante dentro de las industrias, que es el capataz, que era quien de alguna manera revisaba que todos los trabajadores cumplieran con su función. Algunas empresas empiezan a contratar especialistas en el estudio precisamente de factores técnicos, en procesos o en instrumentos de medición. Algunos autores consideran que la administración, como un conjunto de técnicas, surge durante la Revolución Industrial y es meramente una disciplina de carácter social, ya que se requiere trabajar de una forma eficiente y debido a la centralización de la producción en grandes fábricas. Durante el siglo XX, esta etapa se distingue por grandes avances ya tecnológicos. La administración se percibe como una ciencia indispensable para el desarrollo industrial y económico. A principios de este siglo surge la administración científica, cuyo creador es Frederick Winslow Taylor, considerado el padre de la administración científica, quien postula 5 principios. Durante esta etapa del siglo XX surgen distintos enfoques y teorías de la administración, grandes aportadores. Se considera que la administración es una ciencia de carácter indispensable para el funcionamiento de cualquier empresa. Taylor realiza importantes aportaciones a la administración científica y a la ingeniería industrial. De esta manera mejora la administración de la producción de bienes y servicios. Por eso es considerado el padre de la administración. Durante el siglo XX surge alguien que es importante para las empresas,
Henry Ford, quien crea la producción mediante líneas de ensamble. Él clasifica los productos en aceptables y no aceptables, lo que originó la aparición de un departamento denominado control de calidad. También Henry Ford utiliza métodos estadísticos en las labores de inspección y empieza a utilizar los gráficos de control por Walter Sheward. Todo esto en 1931 y constituyen un avance importante, pues no se trataba solamente de inspeccionar productos que ya estuvieran fabricados, sino evitar la fabricación de artículos defectuosos. Durante el siglo XXI se dan grandes avances tecnológicos y científicos. Se caracteriza por la globalización de la economía, que es romper las barreras comerciales, es decir, una empresa puede distribuir o comercializar sus productos a lo largo o ancho del mundo. Durante esta etapa proliferan todo tipo de empresas, surge la robótica y lo anterior origina que la administración resulte imprescindible para lograr la competitividad. A continuación, el tema 1.2, concepto de administración. La palabra administración proviene del latín ad, que significa dirección o tendencia de ir hacia un rumbo, hacia una acción, y minister, que significa subordinación u obediencia. Por lo tanto, si juntamos los dos prefijos, administración es estar bajo el mando de otro. Y es que podemos observar que los administradores manejan un equipo de trabajo multidisciplinario como el que vemos en la pantalla y a través de ellos, ¿verdad? Tratan de lograr los objetivos para los que fue creada la empresa. Muchas veces el administrador no realiza como tal todas y cada una de las tareas, sino que delega esa función a cada uno de los integrantes de su equipo de trabajo. Como la suma de todos esos esfuerzos, ¿verdad? Se podrán observar o se podrá observar el desarrollo de la empresa. Por eso es que se dice que administración es hacer algo a través de otros. Y es que meramente el administrador, jefe, encargado o supervisor, ¿verdad? Tendrá que dar las indicaciones pertinentes para que todos sus subordinados realicen las tareas que les corresponden. Como parte también del proceso administrativo, no solamente, ¿verdad?, le corresponderá planear qué es lo que va a realizar cada quien, organizar a su equipo de trabajo, dirigirlos y, por supuesto, supervisarlos. Continuamos con el tema 1.2.1, tarea definición. Recuerde que durante este tema es importante elaborar su propia definición de administración, para lo cual analizaremos a 4 autores importantes. El primero de ellos, Henry Six y Mario Sberling. Ellos delimitan que la administración es la coordinación de todos los recursos
los recursos que posee una empresa, recursos materiales, recursos humanos, recursos tecnológicos y los recursos financieros, a través del proceso de planeación, dirección y control, con la finalidad de lograr un objetivo establecido. Carol Cons y Cyril O'Donnell nos dicen que la administración es la dirección de un organismo social. A la empresa a ellos le denominan organismo y su efectividad en alcanzar sus objetivos, fundada en la habilidad de conducir a cada uno de sus integrantes. George Terry nos dice que la administración consiste en lograr un objetivo predeterminado mediante el esfuerzo ajeno. La American Management Association o la Asociación Americana de Gerentes nos dice que la administración es la actividad por la cual se obtienen determinados resultados a través del esfuerzo y la cooperación de otros. Continuamos con el tema 1.2.2, concepto de administración. Y nos dice que la administración es un proceso a través del cual se coordinan los recursos de un grupo social con el fin de lograr la máxima eficiencia, calidad y productividad en el logro de sus objetivos. Entonces nos dice que es un proceso, es decir, un proceso, ¿verdad? Es una serie de pasos que están sistematizados y ligados, es decir, uno va seguido del otro, a través del cual se coordinan los recursos financieros, humanos, tecnológicos o materiales que posee una empresa, de un grupo social, llámese grupo social, llámese corporativo, sindicato, sociedad, agrupación, asociación, negocio, ente económico, con el fin de lograr la máxima eficiencia. ¿Qué es ser eficiente y qué es ser eficaz? Imaginemos que tenemos a dos alumnos, a Juan y María. Ambos poseen el mismo celular. Más sin en cambio, ¿verdad? Juan obtiene de calificación 8. Y María, ¿verdad? Obtiene de calificación 10. Ambos poseen los mismos recursos, el mismo tipo de celular, pero, ¿verdad? Juan es eficiente y María es eficaz, ya que ella optimiza al máximo los recursos que posee. Calidad y productividad en el logro de los objetivos. Recordemos que una empresa, ¿verdad? Hablando del sector privado, las empresas del sector privado pretenden, ¿verdad?, obtener utilidades o ganancias, es decir, su objetivo principal, pues es vender o desplazar un producto o servicio en el mercado. Continuamos con el tema 1.3, características de la administración. Y la primera característica que tenemos nos dice que la administración es universal, porque es indispensable para el adecuado funcionamiento de cualquier tipo de empresa. No importa si es una empresa del sector primario,
secundario o terciario, todas las empresas utilizan la administración en cualquiera de sus actividades. Entonces aquí pudiéramos colocar como por ejemplo a Bachoco, que es una empresa del sector primario. Una empresa del sector secundario puede ser a lo mejor La Costeña, y una empresa del sector terciario pudiera ser Sears. La segunda característica nos dice que la administración es multidisciplinaria. Dice, aunque la administración se auxilia de diversas ciencias, su campo de acción es específico, por lo que no puede confundirse con otras disciplinas. Y aquí en la imagen vemos a un equipo de trabajo que tienen distintas profesiones. En conjunto, cada uno de ellos aporta sus conocimientos, realiza sus tareas para que, ¿verdad?, la empresa logre su misión y visión. Entonces, es importante denotar que una empresa se encuentra conformada por profesionistas de distintas carreras. Por eso es que la administración es considerada multidisciplinaria porque colabora con distintas, ¿verdad? Con distintas ciencias. El tercer principio nos dice que la administración es flexible, ya que tanto los principios administrativos, ¿verdad?, se adaptan constantemente a las necesidades de cada grupo social en donde se aplican. Esto implica que si llegara a haber alguna contingencia, precisamente los planes y los procesos administrativos se adaptan fácilmente, se moldean a las circunstancias que esté viviendo en ese momento la empresa. El fin es lograr el objetivo. Entonces, la administración, ¿verdad?, tiende a ser flexible. La cuarta característica nos dice que la administración tiene un valor instrumental, ya que su finalidad es eminentemente práctica. La administración es un medio para lograr los objetivos de un grupo, es decir, la administración es un instrumento para que ésta pueda, ¿verdad?, alcanzar los objetivos planeados. La quinta característica nos dice que la administración tiene amplitud de ejercicio, ya que se aplica en todos los niveles o subsistemas de una organización. Y aquí vemos que la administración se puede aplicar de los niveles jerárquicos operativos, en los niveles jerárquicos estratégicos o bien en los tácticos u operativos. Es decir, en todos los niveles de una empresa se puede aplicar. La sexta característica nos dice que la administración es específica. Utiliza y aplica conocimientos de varias ciencias y técnicas como la psicología, contabilidad, derecho, medicina, economía, ingeniería, finanzas, sociología, matemáticas e informática. Pero sin lugar a dudas que las características que posee la administración son plenamente identificables. Por lo tanto, es imposible que confundamos a un administrador con un abogado, ¿verdad? O un administrador con un médico. Continuamos con el tema 1.4. Relevancia de la función social, organizacional y económica. Y aquí responderemos una pregunta que es detonante para este tema.
¿Por qué es importante la administración para la sociedad? Y nos dice, ¿verdad?, que la administración contribuye al bienestar de la sociedad, ya que a través de estos se persigue mejorar la calidad, el precio del producto o del servicio y finalmente, ¿verdad?, se busca satisfacer las necesidades reales del consumidor. Y es que la administración, ¿verdad?, pretende que los productos o los servicios sean elaborados con los más altos estándares de calidad, con la única finalidad de cubrir las necesidades o deseos del consumidor. Vemos también que la administración es importante para la sociedad porque nos ayuda a contribuir elevando nuestro nivel socioeconómico en términos generales de la población. Y es que, sin lugar a dudas, la administración a través del desarrollo de las empresas, ¿verdad?, genera fuentes de empleo y de esta manera se incrementan los ingresos en la población y el nivel socioeconómico tiende a aumentar. Nos dice que también es importante porque la administración ayuda a sostener a los gobiernos, tanto locales como federales, mediante el cumplimiento de las obligaciones fiscales a través de nuestro pago, ¿verdad?, de impuestos. El gobierno federal obtiene ingresos y por lo tanto, ¿verdad?, puede crear infraestructura pública que beneficia a la sociedad, como por ejemplo escuelas, hospitales, pavimentar carreteras, dar mantenimiento al sistema de alumbrado público, entre otras tareas. También la administración ayuda, ¿verdad?, a disminuir la competencia desleal. Y es que en nuestro país no están permitidos los monopolios y que, ¿verdad?, las empresas quieran vender sus productos al precio que ellos quisieran determinar. Nuestra economía está regida por una ley de la oferta y la demanda y por lo tanto, ¿verdad?, la administración busca que esos productos lleguen a la sociedad al mejor precio y que, ¿verdad?, las empresas, ¿verdad?, tengan una competencia como tal leal entre ellas, que ofrezcan productos similares o iguales bajo un precio bastante igual. Es así como podemos encontrar distintas marcas de chiles, por ejemplo, como la costeña, Herdes, ambos productos con mismos estándares de calidad, con un precio bastante igual, pero aquí, ¿verdad? Nosotros como sociedad tenemos la opción de poder elegir el que más nos guste o el que más se adecue a nuestras necesidades. Otro aspecto importante que cubre la administración hacia la sociedad es que impulsa el desarrollo económico y social a través de la creación de fuentes de trabajo. Ya habíamos dicho que a mayor apertura de empresas, mayores, mayores fuentes de trabajo, mayor empleo para la población. Por lo tanto, ¿verdad?, estas personas percibirán un salario y con ese salario pueden darle un modo de vida digno a sus familias. La administración también nos ayuda a preservar las riquezas naturales y culturales de la sociedad. Si bien a bien explotamos los recursos naturales, es nuestra labor aprovecharlos de forma óptima, que no haya una sobreexplotación.
Es importante también preservar y respetar las distintas culturas que prevalecen en nuestro país. ¿Por qué es importante la administración para el sector empresarial? Porque la administración le ayuda a lograr la satisfacción integral de los clientes, tanto internos como externos, al ofrecer productos de calidad, al ofrecer productos innovadores y, ¿por qué no?, al ofrecer productos competitivos. La administración es importante para las empresas porque les ayuda a promover la innovación e investigación y el desarrollo tecnológico. Con la apertura de la globalización, las empresas cada vez más tienen que ser competitivas ante un mercado globalizado. Por lo tanto, ¿verdad? Constantemente están investigando nuevos métodos o formas para desarrollar sus productos, para que estos productos también tengan innovaciones, sean más atractivos para el mercado y por lo tanto estas empresas puedan incrementar sus ventas. La administración beneficia a las empresas ya que les ayuda a obtener la calidad, productividad, eficacia y máxima eficiencia. Significa que la administración, ¿verdad?, les ayuda a explotar al máximo sus recursos, siendo aprovechados de forma eficiente, al 100% eficiente, y que de verdad ofrezcamos no solamente en el mercado productos innovadores con altos estándares de calidad, sino que además, ¿verdad?, estos productos estén catalogados en el mercado con el mejor precio. Observemos también que la administración le ayuda a las empresas a optimizar los recursos materiales que tengan para que haya la menor cantidad de desperdicio. Los enseña a maximizar esos recursos a través de métodos, sistemas y procedimientos en el trabajo. Vemos aquí cómo plenamente están clasificadas las verduras y cómo, ¿verdad?, se trata de evitar que haya la menor cantidad de desperdicio. Es importante para una empresa mantener una planta estable de trabajo, disminuir los altos índices de rotación, puesto que si tenemos personal que constantemente cambia dentro de la empresa, pues esto nos genera altos gastos, gastos administrativos, de capacitación, de uniformes, de también gastos de adiestramiento. Y entonces, ¿verdad? Nos conviene mejor tener a un trabajador que ya lleva tiempo dentro de la empresa, conoce la empresa, sabe lo que está realizando, hace su trabajo, ¿verdad?, de forma más eficiente. Y entonces esto trae beneficios para las compañías. La administración ayuda a mejorar la calidad de vida de los trabajadores a través de planes y programas que desarrolla el área de desarrollo organizacional o el área de recursos humanos, únicamente con la finalidad de que los trabajadores pues tengan una mejor calidad de vida. Porque es importante, ¿verdad?, la administración para la economía de nuestro país.
porque esta se orienta a la obtención de beneficios económicos y rendimientos sobre la inversión, es decir, porque genera riqueza. Y es que el gobierno federal, si de algo se preocupa, es de atraer nuevas empresas a nuestro país, nuevos inversionistas, puesto que a mayor cantidad de empresas, mayor cantidad de fuentes de empleo. En automático, si tenemos mayor cantidad de fuentes de empleo, generan riqueza en nuestro país. ¿En qué más puede beneficiar la administración a la economía de nuestro país? Le puede ayudar a obtener utilidades y rendimientos. Y es que, ¿verdad? Si las empresas tienen buenos niveles de venta, en automático la empresa tendrá a incrementar sus utilidades y los accionistas a mejorar sus rendimientos. La administración le ayuda a la economía de nuestro país a manejar adecuadamente los recursos financieros, es decir, a manejar de forma óptima el dinero, que se maximice, que se cubra la mayor cantidad de necesidades que tenemos como país, como sociedad, y que, ¿verdad?, tenga el mayor beneficio para todos y cada uno, pues, de los mexicanos. También la administración ayuda a promover la inversión en nuestro país, que nuevos inversionistas, ¿verdad? Nuevos empresarios quieran venir a colocar aquí sus inversiones. En automático genera que las empresas tengan una mayor cantidad de recursos, que puedan incrementar sus niveles de productividad, y esto, sin lugar a dudas, que trae beneficios económicos para la sociedad, no solamente al generar nuevas fuentes de empleo, sino al mejorar sus ingresos, también al gobierno federal, porque obtiene, ¿verdad?, mayor cantidad de impuestos. Entonces, al reunir mayor cantidad de impuestos, puede aplicar mayor cantidad de dinero en la infraestructura pública de nuestro país. Nos ayuda también la administración, ¿verdad?, a satisfacer las expectativas de los accionistas. Y es que muchas veces el accionista invierte en una empresa, ¿verdad? Tiene altas expectativas, busca que obtener la mayor cantidad de dividendos, y es importante que la administración maneje de forma óptima a la organización para que precisamente, ¿verdad?, haya la mayor cantidad de ventas y por lo tanto haya un mayor porcentaje de utilidades. Al haber un mayor porcentaje de utilidades, en automático nuestros accionistas recibirán una mayor cantidad de dividendos. A continuación, nuestro tema 1.5, administración pública y privada. Las empresas públicas tuvieron sus orígenes en el siglo, aproximadamente en el siglo XVIII, que es cuando se da la explotación del hombre por el hombre después de la Revolución Industrial, en la cual precisamente se genera esta etapa de industrialización. Sin embargo, tuvo su auge a mediados del siglo XX tras la Segunda Guerra Mundial,
cuando muchas naciones del mundo optaron por estatizar las empresas privadas, cuyas actividades eran consideradas de alguna manera como cruciales para la estabilidad política y económica del país. Y es que en las siguientes décadas, ¿verdad?, contaban con empresas públicas importantes, sobre todo estamos hablando de los países socialistas. Aquí se llevó un proceso de estatización violenta. Prácticamente todas las industrias y empresas nacionales otorgaron el pleno control de la economía al Estado. La expansión de la empresa pública en Europa estuvo asociada al llamado estado de bienestar, que procuró mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos a través de una mayor presencia del Estado en la economía, sin llegar a los extremos de ser un comunismo. Todo esto tuvo cambios importantes a partir de 1970, cuando se desató la primera ola de privatizaciones en Europa y en Estados Unidos, fruto del cuestionamiento prolongado de la administración económica del Estado, que trajo consigo el neoliberalismo. En los siguientes años se profundizó la retraída de la empresa pública, proponiendo como alternativa la confianza en las leyes del mercado y las dinámicas de autorregularización. Esto condujo a una segunda oleada de privatizaciones a principios de la década de 1990, cuyo escenario fue América Latina y que trajo consigo consecuencias económicas y sociales importantes. Las empresas públicas se crean usualmente con la motivación de brindar bienes y servicios de primera mano a la sociedad. Como tal, estas empresas públicas no buscan obtener un lucro, no buscan obtener una ganancia, sino simple y sencillamente beneficiar a la sociedad. Las empresas públicas se difieren de las privadas, ya que pertenecen al Estado y suelen formar parte del patrimonio público, es decir, los bienes de una nación que el Estado administra en nombre de todos. Es importante resaltar que muchas empresas públicas persiguen objetivos diferentes a el sector privado y que generalmente estén menos enfocadas en el lucro y en el rendimiento económico. Todo depende de los lineamientos de la política económica gubernamental. Y es que las empresas públicas pueden surgir de una manera espontánea, fundadas por el propio sector público, como fruto de procesos de nacionalización o expropiación de empresas privadas por parte del Estado. Al proceso contrario de llevar una empresa pública a manos privadas se le conoce como privatización. Dentro de las principales características de las empresas públicas, tenemos que pues pertenecen, ¿verdad?, a la sociedad, a todo el país. La infraestructura como tal la maneja el gobierno federal. Estas empresas pueden cubrir necesidades, por ejemplo, como es salud, educación. La infraestructura la crea el gobierno federal. Buscan el bien de la sociedad. Tratan de fomentar el desarrollo del país. El gobierno federal administra los recursos. Son consideradas no lucrativas. Y estas empresas no buscan vender el servicio como tal.
Y algunas empresas que tenemos como ejemplo son fundaciones, las secretarías de Estado, ¿verdad? Las asociaciones civiles, hospitales, escuelas, y aquí tenemos a Pemex, el Infonavit, la Secretaría de Economía, la Comisión Federal de Electricidad, la Cedesol, el IFAI, la UNAM, entre otros. ¿Qué es la administración privada y cómo surge? La historia de las empresas privadas se remonta al Renacimiento. Estas surgen como cuando las primeras organizaciones formales destinadas al comercio internacional y posteriormente a la producción industrial tienen éxito y surgen ciertas organizaciones para dar lugar a imperios monárquicos que veían en ellas una forma de expansión política y económica durante el llamado mercantilismo. Esto quiere decir que las empresas privadas son aquellas cuyos accionistas mayoritarios o totales tienen un capital privado y que por lo tanto se administra de acuerdo a la voluntad independiente de estos. Es decir, el señor de la tiendita de la esquina, si alguien coloca una papelería, ¿verdad? Ese capital se considera privado, puesto que esos recursos, ese dinero, pertenece a una persona. En su conjunto, las empresas privadas conforman el llamado sector privado de la economía, cuyo principal interés se centra en la rentabilidad y en la obtención de beneficios económicos. ¿A cambio de qué? A cambio de vender sus productos o servicios. El control de las ganancias de este sector se considera central en las economías capitalistas y es a menudo empleado como índice de generación de riquezas de una nación. Dentro de las principales características de las empresas privadas, tenemos que pertenece el capital a un individuo, a una persona. La administración como tal es privada también, es un negocio propio, tiene un solo dueño o un grupo de accionistas. Ya habíamos dicho que su capital es privado, contribuyen al pago de impuestos, obtienen ganancias o bien utilidades, se dedican a la producción, ¿verdad? Tanto de bienes como de servicios y son consideradas lucrativas. Algunos ejemplos de estas empresas privadas tenemos a Walmart, a Vips, a Sams, a Bodega Aurrera, entre otras. Continuamos con el tema 1.6, la administración en México y América Latina. Es importante mencionar que a lo largo de la historia han existido distintos factores que condicionan la forma de ser de los habitantes. Por lo tanto, ¿verdad? Han existido distintas formas de administración. De esta manera, ¿verdad? Es importante resaltar las distintas civilizaciones que han surgido en nuestro país, principalmente en México y en América Latina, las cuales han tenido
y han utilizado, ¿verdad?, de forma importante la administración. Por eso es que la administración ha tomado distintas formas a lo largo de la historia. Empezaremos por platicar acerca de la época prehispánica o bien horizonte preclásico. Esta época se dio a partir del año 1800 a.C. y hasta el 2000 después de Cristo, hasta el 200 después de Cristo. Se caracterizó por la división social del trabajo. El trabajo estaba dividido por edad y sexo. Ahora, las mujeres principalmente se dedicaban a las artesanías, a las actividades comerciales y agrícolas. Y los hombres principalmente se dedicaban a la caza y a la pesca. Durante esta etapa surgen distintas clases sociales y aparece la escritura jeroglífica. Algunos vestigios de la administración en esta época son el sistema calendárico y el numérico, la utilización del barro cocido para su uso doméstico y ceremonial, y por supuesto la construcción de las pirámides. Tenemos otra etapa dentro de la evolución de la administración en nuestro país, que es el horizonte clásico. Este se desarrolló a partir del año 200 después de Cristo y hasta el año 800 después de Cristo. Durante este periodo se desarrollaron algunas culturas que son consideradas como principales en nuestro país: la teotihuacana, la maya y la zapoteca. La principal característica en esta etapa se considera al estado teocrático, con una administración centralizada y una numeración vigesimal. Y es que el estado teocrático precisamente era la unión del estado con la iglesia. Entonces imperaba, ¿verdad?, la forma de administración tanto del gobierno como de la iglesia. Algunos ejemplos del empleo de la administración se centraron en el levantamiento de templos ceremoniales y pirámides, en la organización social y en la construcción de ciudades como Uxmal y Chichén Itzá por los mayas y Monte Albán en Oaxaca por los zapotecas. Tenemos otra etapa, el horizonte posclásico. Este se dio a partir del año 800 y hasta el 1492. Durante esta etapa se desarrolló el desarrollo y la decadencia de la ciudad, de la cultura azteca. Se dieron durante este periodo. Predominó un estado militar donde la clase sacerdotal tenía gran importancia. La organización comercial y militar del Imperio Azteca, que abarcó hasta Centroamérica, los increíbles sistemas de distribución, la organización y la especialización del trabajo fueron causa de asombro para los españoles, tal como se narra en las cartas de relación de Hernán Cortés, donde plasmaba que toda esta infraestructura es muestra de la excelente administración que prevalecía en dicha cultura. Durante la época colonial, que se dio durante los años 1521 a 1810, se estableció un sistema de administración, de gobierno
con las características de control central, burocracia y poder absoluto por parte de España. En la Nueva España, una de las actividades más importantes, además de la agricultura, fue la minería, ya que los españoles descubrieron y explotaron los yacimientos de oro y plata a partir de 1532. Durante esta misma época colonial, el trabajo se caracterizó por someter, ¿verdad?, a los trabajadores a trabajos forzados, es decir, aquí se desarrolló la esclavitud, ya que los españoles utilizaban la mano de obra de los nativos. Fue así como surgió la encomienda para administrar su trabajo, es decir, los españoles administraban el trabajo de los nativos o de los esclavos. Surge también el trabajo por jornal o peonaje, después de la abolición de la encomienda en 1720. En algunas colonias se producían materias primas y se consumían algunos productos traídos de España. Hacia 1780, el espíritu del capitalismo y del libre comercio predominaba en otros países europeos, al igual que en Francia y en España. Los gremios tenían el privilegio exclusivo de fabricar, de manera que nadie sin ser maestro eh, era aprobado en un oficio. Durante esta época colonial, que data de 1521 a 1810, para controlar los gremios y su administración surgieron las ordenanzas, las cuales, ¿verdad?, eran reglamentos que contenían lineamientos específicos para los operarios y para los procedimientos de trabajo. Los gremios durante esta etapa tienden a desaparecer a raíz del gobierno liberal que rigió aproximadamente a mediados del siglo XIX. Los obrajes, también llamados oficinas, fueron en la colonia el espacio y la manera para realizar el trabajo. Los obrajes se dividían en dos clases, abiertos y cerrados. Los primeros empleaban operarios libres y remunerados y estaban a la vista de todos. Los obrajes cerrados no tenían comunicación con el exterior y usualmente se utilizaban arreos. Durante el siglo XVII empezaron a proliferar en nuestro país las haciendas, que eran unidades de producción basadas en los latifundios y el sistema de control de los trabajadores. Recordemos que un latifundio era una explotación agraria de una gran extensión de tierra, no existía como tal una dimensión mínima y se explotaba, ¿verdad?, aquí a los campesinos. La hacienda mexicana se administraba como una empresa durante aquellos tiempos, ya que su objetivo era lograr la productividad de la tierra y el bienestar de los campesinos. Por supuesto, la administración pues estaba centralizada. Durante el siglo XIX, que data de 1810 a 1821,
El movimiento independiente se inicia en 1810 y concluye 11 años después. A partir de 1812, los gobiernos emprendieron el fomento a la minería, a la agricultura y de forma incipiente a todas las industrias, mediante el otorgamiento de facilidades para la introducción de maquinaria, patentes y privilegios a las nuevas manufacturas. De 1821 a 1834 hubo cierta inestabilidad política. Se dio el primer intento de promover la industrialización gracias a la iniciativa de Lucas Alamán en 1831. Los estilos de administración continuaban aún siendo empíricos, rudimentarios y todos centralizados. Viene otra etapa que es conocida como Reforma y Porfiriato. Esta se da a partir del año de 1836 y hasta 1910. En este periodo, Benito Juárez decreta las leyes de reforma. Se promulga la Constitución de 1847. Se promueve la libertad de enseñanza, la imprenta, la industria y el comercio. Se supera la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. Porfirio Díaz gobierna el país entre 1877 y 1910. En aquellos tiempos, la administración se aplicó principalmente en el arte y la ciencia, ya que se crearon algunas academias, museos y sociedades artísticas y científicas. Se promueve la industrialización de la minería, la industria textil, ferrocarrilera, algunas empresas de carácter agrícola como las del Enequén y el tabaco, entre otras. Los sistemas de administración eran empíricos, centralizados y, por supuesto, autoritarios. Durante el siglo XX, esta etapa se caracteriza por el avance en los ámbitos político, social y económico. En 1910, con la Revolución Mexicana, se derroca a Porfirio Díaz y se inicia una serie de cambios como el reparto de tierras y la promulgación de la Constitución de 1917. Durante el periodo de 1930 a 1950 se nacionaliza la industria petrolera y se inicia el proceso de industrialización en el país, con una política proteccionista que desalentaba las importaciones. Proliferan las grandes empresas transnacionales. La pequeña y la mediana industria a nivel nacional. Se generan sistemas modernos de administración. Sigue prevaleciendo para las pymes la administración empírica. En 1990, con el Tratado de Libre Comercio, nuestro país se ve obligado a modernizar la planta productiva y establecer programas de reconversión industrial. En este periodo, la administración tuvo un auge definitivo con la proliferación de empresas extranjeras y, por supuesto, nacionales. Durante el siglo XXI
Se caracteriza por grandes avances tecnológicos, principalmente la automatización de los procesos, el uso de las TICs dentro de las empresas. Ya existen compañías globales, nacionales, transnacionales, grandes, pequeñas y medianas, y esto hace que se amplíe la competencia. Se utilizan distintas escuelas y estilos de la administración. Surgen distintos productos, valores y aspectos tecnológicos que hacen precisamente que las propuestas de la administración tiendan a variar de acuerdo al tamaño y cultura de cada organización. Continuamos con el tema 1.7, importancia de la administración. Es indiscutible si analizamos su origen y evolución a lo largo de la historia. Es posible concluir que gran parte del avance de la sociedad está fundamentada en la administración. Por eso es que la administración se considera importante porque es indispensable para el adecuado funcionamiento de cualquier organismo social. En la imagen vemos reflejado empresas que pertenecen al sector eh, primario. Vemos agricultura, pesca, minería, silvicultura, ganadería, entre otras. Todas ellas utilizan la administración, es decir, en cualquier empresa de cualquier tipo y en cualquier tarea que realicen, la administración puede ser aplicada. La administración es importante porque simplifica el trabajo al establecer principios, métodos y procedimientos para lograr mayor rapidez y efectividad. Y es que como podemos observar en la imagen, en la primera el trabajador está cargando el material, en la segunda, ¿verdad? Le enseñamos que con la utilización de una carretilla, este método de trabajo, ¿verdad? Puede ayudarle a ser más rápido y más efectivo en su labor. La administración optimiza los recursos. La productividad y eficiencia están en relación directa con la aplicación de una adecuada administración. Y es que, ¿verdad? La administración nos ayuda precisamente a poder controlar y manejar de forma óptima todos los recursos materiales que posee una empresa en el área productiva. Su principal objetivo, ¿verdad? Es que haya la menor cantidad de residuos, de desperdicios, que haya una política con estándares de calidad altos. Y como podemos observar en la imagen, ¿verdad? La administración ayuda a que esos recursos estén plenamente ordenados, ¿verdad? Que no haya un desorden, que no haya un caos dentro de la empresa y que además los recursos materiales de los que dispone, como puede ser maquinaria, sean utilizados de forma óptima para el fin eh, que la empresa los adquirió. La administración es importante porque contribuye al bienestar de la comunidad, ya que proporciona lineamientos para el aprovechamiento de los recursos, esto con la finalidad de mejorar la calidad de vida y de generar empleos.
y es que, ¿verdad?, nos ayuda a que el trabajador mejore su calidad de vida. Probablemente, ¿verdad?, necesitemos personal mejor capacitado y lo fomentamos a que continúe sus estudios. Las empresas muchas veces dentro de su servicio de prestaciones adicionales pueden dar créditos como para un auto o una casa, y esto en automático tiende a incrementar la motivación y la calidad de vida en nuestros trabajadores. La administración es importante ya que es la estructura donde se basa el desarrollo económico y social de la comunidad. Podemos observar en la imagen que hay varias empresas en nuestro país. Todas y cada una de ellas aportan al Producto Interno Bruto. Si estas empresas incrementan su productividad, se verá reflejado, ¿verdad?, en un mayor ingreso, y por lo tanto, ¿verdad?, habrá un mayor crecimiento y desarrollo en la economía de nuestro país.